En general, el alumnado a distancia es coherente con el sistema de aprendizaje y suele jugar limpio en todos los procesos, pero siempre hay algunos que pueden aprovechar la situación actual en su favor y buscar ventajas poco éticas. Esta guía solo pretende presentar un abanico de sugerencias y prácticas que aumentan las opciones de seguridad en el diseño y en la ejecución de pruebas online a través de cuestionarios de Moodle. La puesta en práctica de esta o de otras iniciativas dependerá de cada materia, de los acuerdos adoptados en los departamentos o, en su caso, del centro. Una de las primeras medidas de seguridad cuando se crean los bancos de preguntas es precisamente la aleatoriedad. El hecho de crear preguntas aleatorias en cada nicho, digamos, en cada pregunta, hace que aumenten las posibilidades de seguridad. Aquí, por ejemplo, en estos bancos, en este cuestionario, tenemos como distintos nichos o categorías de preguntas. Cada uno de ellos se les asigna una puntuación determinada en función de la ponderación que se haya hecho, y si entramos dentro de cada una de las preguntas vemos que se trata de un solo nicho de preguntas con varias preguntas aleatorias. Esto es la primera norma de seguridad que permite que virtualmente, en este caso, por ejemplo, cualquier alumno que hiciese este cuestionario, pues prácticamente las posibilidades de que sea el mismo cuestionario que otro son remotas, porque todas las preguntas tienen detrás una tramoya de preguntas aleatorias. A veces el diseño o el enfoque de las propias preguntas, del propio banco de preguntas, es ya una opción de seguridad. La buena práctica consistiría en diseñar de tal forma que si no se ha trabajado a fondo la tarea o no se han revisado los contenidos del modo apropiado, sea realmente difícil responder sin criterio. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en el que se parte de un texto, se puede partir de un caso real de una tarea, se puede partir de una simulación, y se plantean preguntas mixtas de tipo escribir, de tipo persiana, de tipo elegir opciones, o de tipo marcar la opción correcta. Esto puede dificultar a la hora de que las respuestas sean acertadas por pura casualidad, ¿no? Porque partimos de un caso práctico que ya se basa directamente en una actividad que se ha hecho y el alumno ha tenido que resolver en su trabajo normal. Otra buena práctica en el caso de la seguridad de los exámenes de Moodle es disponer dentro de la prueba de preguntas abiertas, totalmente abiertas como esta, o incluso preguntas abiertas en las que ya el profesor ha diseñado, preformateado una plantilla que guía al alumno en las respuestas posibles. Estas preguntas abiertas presentan una opción de seguridad porque son más difíciles de copiar, evidentemente. El copia-pega es mucho más complicado. Y una buena práctica en este sentido consiste en asignar un margen mínimo y máximo de palabras para cada respuesta abierta, sobre todo si se basan en contenidos que son curriculares. Es un elemento disuasorio a la práctica del simple copia y pega. El alumno que tiene que verse obligado a hacer su propio texto o a someterlo a ciertos parámetros, se le dificulta más la posibilidad de copiar y pegar. Las preguntas abiertas es cierto que exigen corrección manual, y en tanto que no se haga esa corrección manual una vez recibido el resultado del cuestionario, no salta a la calificación final. Pero también permiten al profesor dar una retroalimentación específica de esa misma respuesta, como si fuese un examen. Una buena opción también consiste en hacer preguntas de tipo reflexivo, preguntas reflexivas sobre el propio aprendizaje, de forma que si realmente no has trabajado con profundidad las tareas, resulta mucho más difícil responder a una pregunta abierta de esa categoría, ¿no? Uno de los problemas con los que nos estamos encontrando en los cuestionarios a nivel general es que son relativamente fáciles de manipular, en el sentido de que eh, con el código de inspección se pueden ir viendo las preguntas. Esto lo sabe además el alumno y puede dar lugar a fraudes. El mejor método para evitar el acceso al código es utilizar preguntas tipo close.
es decir, tipo hueco. Tienen la ventaja de que son muy versátiles, permiten crear una serie ilimitada de cuestiones en formato variado a partir de una propuesta inicial que puede ser un texto, que estaría aquí arriba, un texto, un vídeo, un audio, un caso práctico, un fragmento de un proyecto, de una actividad, de una tarea, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos plantear en una sola pregunta, Moodle lo consideraría una sola pregunta, pues cuestiones de escribir libremente, de elegir diversas opciones, tantas como queramos, para un apartado de la pregunta, uno o varios, o directamente de marcar en las opciones que son correctas. Esto, como digo, dificulta bastante el seguimiento frente al acceso al código del alumnado, y te permite además como profesor ponderar esta única pregunta, con distintos porcentajes para cada una de las subpreguntas que contiene. Para mí las preguntas tipo Cloud son las más completas, las que exigen mayor nivel cognitivo y las que se asocian a actividades de pensamiento, de lectura, de interpretación. Las preguntas de marcado simple, como esta, por ejemplo, o las preguntas las típicas preguntas de verdadero o falso, ofrecen evidentemente problemas de verificación y se pueden acertar por una cuestión de simple estadística o aleatoria. Para evitar eso, una buena práctica puede ser añadir después de esta pregunta secuenciada una pregunta abierta con un campo para una explicación breve o una justificación de la respuesta anterior, en una sola frase, por ejemplo. De ese modo también se minimiza ese efecto de casualidad o de que la respuesta sea acertada por una cuestión de simple aleatoriedad. Adentrándonos ya en las cuestiones relacionadas con los parámetros, con las opciones o parámetros del propio cuestionario, la descripción, que es lo primero que ve el alumno, convendría que fuese siempre breve. No hay que olvidar que es el primer acceso que tiene el alumno al cuestionario, y que una vez que entra en la descripción ya empieza el tiempo asignado al cuestionario. Se puede aprovechar, como vemos aquí, para una descripción breve o para, por ejemplo, estimarle el tiempo que hemos pensado que cada pregunta podría ocupar, teniendo en cuenta siempre que es un tiempo estimado para cuando el desempeño del alumno es el adecuado, es decir, que ha mirado sus tareas y ha repasado sus contenidos. A la hora de diseñar o de fijarle parámetros a un cuestionario, es posible presentar cada pregunta en una sola página como aparece aquí en este caso, o bien que cada pregunta aparezca una sola vez en una sola página, de forma secuencial. Eso dependerá del diseño que hayamos hecho de la prueba. Es verdad que esta opción, la de presentar todas las preguntas en una sola página, es la que mejor simula, con mayor fidelidad, una prueba escrita presencial real. Ya digo que dependerá un poco de cómo esté diseñado el examen. El método de navegación es un aspecto importante, porque esta configuración permite determinar si el usuario puede navegar a través de las distintas páginas o preguntas, o bien se bloquea esa posibilidad. Dependerá también del tipo de cuestionario que hayamos diseñado o del fin con el que se haya diseñado el cuestionario. Si ponemos libre, el alumno puede volver hacia atrás e ir hacia adelante libremente y revisar las preguntas. Si ponemos secuencial, le impedimos al alumno ir para atrás, por ejemplo, y solamente puede avanzar hacia adelante. Dependerá, pues, del modelo pedagógico que hayamos aplicado al diseño del cuestionario. Todo cuestionario tiene una temporalización, es decir, un tiempo en el que va a estar abierto o disponible, que se puede habilitar tanto para cierre como para apertura. Un tiempo determinado que también se puede habilitar, que estimemos o que el departamento haya estimado que es el suficiente para resolver adecuadamente el cuestionario.
Y también opciones una vez terminado el tiempo. Lo normal es que se deje que el cuestionario envíe automáticamente la respuesta cuando se agota el tiempo, pero hay otras opciones también. Hay periodos de gracia, etcétera, ¿no? Esto, además de la calificación, suelen ser algunos de los parámetros esenciales a la hora de planificar un cuestionario que es un examen, porque cuestionarios de aprendizaje diario pueden llevar otros parámetros distintos, ¿no? Si lo que pretendemos es diseñar un cuestionario que está destinado a convertirse en una prueba, en un examen, es importante que en los parámetros revisemos, nunca mejor dicho, las opciones de revisión. Esto se refiere a qué puede ver o no el alumno durante el intento, una vez que ha enviado el cuestionario o más tarde, mientras está abierto el cuestionario. Esto no es una opción válida en este caso porque el cuestionario que estamos diseñando precisamente es un examen y le hemos puesto un tiempo limitado, ¿no? En todo caso, por seguridad, es preferible desmarcar todas las opciones de forma que el alumno no disponga de ningún tipo de retroalimentación. También es importante en este sentido que cuando se diseña el banco de preguntas, cuando se diseña cada pregunta, se esté atento a que no haya retroalimentación, en el sentido de que se le pueda orientar al alumno sobre si una determinada respuesta es la acertada o no. Hay muchas opciones para revisar la retroalimentación subyacente en un cuestionario que se debería mirar con detenimiento si de verdad queremos que sea una prueba lo más segura posible. Si desde los parámetros del cuestionario quisiésemos añadir algunas restricciones extra de seguridad, pulsaríamos en este apartado restricciones extra sobre los intentos y aquí encontramos dos interesantes posibilidades. Una de ellas es la de habilitar una contraseña para acceso al cuestionario sin la cual el usuario no podría acceder. Esta contraseña se le puede facilitar, por ejemplo, en la descripción inicial de portada del cuestionario, de manera que así dificultamos un poco la rapidez con la que una tercera persona pueda acceder a este cuestionario para ayudar al alumno. Esta es una opción que puede ser interesante. Yo la he probado en cuestionarios dirigidos a personas concretas y ha funcionado. Tenemos también aquí una opción de seguridad del navegador que consiste en, si lo habilitamos, ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad JavaScript, conseguimos una opción de bloqueo de la navegación del usuario que impide salir del cuestionario para consultar otros recursos. El problema es que exige dos problemas. Que exige al estudiante tener activado Java en su navegador y, por otro lado, que el estudiante puede tener abierto el recurso en otro navegador distinto que no admita Java. De todos modos, si esto no lo sabe con antelación, es posible que se pueda habilitar esta opción de bloqueo. Bueno, da cierta seguridad porque impediríamos que en el transcurso de la resolución del cuestionario el usuario pueda navegar por otros recursos y copiar y pegar o acceder a los contenidos, etc. Es una opción más de seguridad que tienen los cuestionarios de Moodle. Es bueno que advirtamos siempre al alumno de que realice la prueba tipo test desde un equipo, un PC o un portátil. Nunca desde un dispositivo móvil que en caso de pregunta abierta, por ejemplo, no le permitiría responder con la suficiente agilidad y le haría perder un tiempo precioso. Invisibilizar el acceso a contenidos y tareas de un bloque o de un módulo o de un trimestre determinado sobre el que se está examinando el alumno durante el tiempo que dure la prueba puede ser también una opción para dificultar en cierto modo al posible infractor la consulta indiscriminada de contenidos o de tareas, que es verdad que puede tener a su disposición por otros medios, pero que ya con esta dificultad con la que no cuenta podemos ponérselo un poco más difícil. Otra opción de seguridad interesante es la observación de las direcciones IP del usuario. En versiones anteriores de Moodle, los informes incluían la IP desde la que se había accedido a cada uno de los recursos. Así era posible cotejarla con la IP habitual o con las IPs habituales de cada usuario, como posible indicador de fraude.
En esta última versión de Moodle esa posibilidad no existe. Cuando se generan informes no aparece la IP desde la que se ha accedido a cada uno de los recursos. Desconozco si es por la propia configuración de Moodle o es por una decisión consciente tomada en favor de la Ley de Protección de Datos. Habría que enterarse de esto porque es una opción bastante interesante, especialmente teniendo en cuenta que el alumnado ahora mismo está mayormente confinado y le es difícil acceder a desde otro equipo que no sea el habitual. Bien, además de las opciones de seguridad y de las configuraciones en realidad que hemos estado compartiendo a propósito de los cuestionarios de Moodle estos días en el foro, quería compartir con vosotros dos opciones de seguridad más que me parecen interesantes. Una de ellas es crear grupos diferenciados en el aula. Ahora mismo estoy en mis participantes. Yo he creado grupos. He creado un grupo llamado pendiente bloque 1, en el que están todos los alumnos que deben hacer la prueba, de forma que es imposible que accediese ningún otro alumno. Eso también puede ser una opción de seguridad interesante a la hora de que no se pasen información, que no funcionen los grupos de WhatsApp, que nadie ayude a otro compañero a hacer lo que en su momento él ya superó. Si nos vamos a la edición del cuestionario, de la prueba, en las restricciones de acceso no tendríamos más que añadir una restricción, marcar grupo y elegir el grupo. En este momento, como solo tengo un grupo hecho en mi aula, el grupo pendiente del bloque 1, pues la restricción, guardamos los cambios y regresamos y la restricción ya estaría realizada. Solamente podían acceder a ese cuestionario, solamente sería accesible para aquellos alumnos que yo he designado como pendientes de recuperación. Además, dentro del propio cuestionario, en las opciones de configuración del cuestionario podemos tener la opción de gestionar excepciones de grupo y excepciones de usuario. Imaginemos, por ejemplo, vamos a trabajar con usuarios, agregar una excepción de usuario. Vamos a imaginar que en un momento determinado un usuario, un alumno, el que sea, pues necesitamos porque tuvo un problema técnico, porque se fue a la plataforma en ese momento, por lo que sea, por una cuestión técnica o por la cuestión que sea, necesitamos que ese cuestionario que está definido con un solo intento y en un tramo horario determinado y en un límite de tiempo determinado, para un alumno concreto que elegiríamos aquí de todos nuestros alumnos, pues sea posible ponerle una contraseña concreta a ese alumno, abrir y cerrar el cuestionario en el tramo que queramos o cambiarle solamente para ese alumno el tiempo o incluso los intentos. Si lo aumentamos a 2, pues ese alumno podría tener, solamente ese alumno que decidamos, podría tener la opción a realizarlo. Esto también se puede hacer con grupos. Es decir, imaginemos que tenemos grupos creados en el aula, grupos de perfiles, y que para un grupo queremos definir solamente queremos definir determinados parámetros solamente para ese grupo. Eso se puede hacer y es otra opción de seguridad que nos permite personalizar al máximo el desempeño en los cuestionarios.